La tetera sonó en la cocina gourmet de la mansión Torres del Valle, cuando Isabel, con el cabello atado debajo de la bufanda blanca y los ojos bajos, frotó el piso de mármol con la tela empapada en lavanda. El olor del producto se mezclaba con el perfume dulce y caro que venía del piso de arriba. El tipo de olor que nunca encontrarías en las calles de Nezahualcóyotl, donde vivía con su madre enferma. En esa casa de Polanco, todos usaban su nombre para dar órdenes, pero nadie lo miraba a los ojos. Solo que su voz no fue escuchada. En ese día bochornoso en la Ciudad de México, un sonido de tacones altos atravesó el silencio. Era Cassandra, alto, maquillado, cubierto por joyas y un vestido ajustado. Apareció sin previo aviso y anunció, con una sonrisa helada en los labios: «Estoy embarazada de Arturo». La noticia explotó como un trueno dentro de la casa. Arturo, el jefe, se congeló. Isabel, arrodillada junto al cubo, sintió que la tela se le escapaba de las manos mojadas. ¿Cuántas mujeres como ella han visto mentiras vestidas de seda, mientras la verdad se desangraba en silencio? Pero esa mentira tenía un agujero, e Isabel estaba a punto de descubrirlo todo. Porque a veces es la señora de la limpieza la que ve lo que nadie más ve. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. No todo lo que brilla es cierto, y no todos los estómagos tienen una vida. Hubo un día en que Isabel, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, escuchó una frase susurrada detrás de una puerta entreabierta. Era la voz de Cassandra, baja, casi riendo, diciendo: «Lo va a creer hasta el final. ¿De verdad crees que esta barriga es real?». En ese momento, el mundo de Isabel se detuvo. La tela se le resbaló de las manos, el balde se volcó y el agua sucia se derramó sobre el piso de mármol. Eso no fue un embarazo, era una trampa. Pero necesitaba el coraje para demostrarlo, y la fuerza para no ser destruida en el camino. Y por eso, si esta historia te toca el corazón, si alguna vez has sentido que nadie te creería solo por ser humilde, solo por estar en uniforme, entonces te pregunto, quédate con Isabel hasta el final. Deja tu apoyo con un me gusta, apúntate para caminar con ella en esta lucha y comenta si alguna vez han silenciado su voz. Porque cada señora de la limpieza lleva verdades que nadie quiere escuchar. Y hoy, esta verdad saldrá a la luz. El silencio de la habitación fue roto por el sonido seco de la porcelana rompiéndose en el suelo. La taza se le había escapado de las manos a Elizabeth cuando trató de colocar la bandeja de plata en la mesa central. El café caliente se extendió como una mancha oscura sobre la alfombra persa blanca, tiñendo los finos hilos como si fuera sangre derramada sobre un altar sagrado. Isabel se inclinó al mismo tiempo, con el corazón acelerado, las manos temblando. Tomó el paño húmedo y comenzó a frotar, desesperada por eliminar la mancha que parecía crecer ante sus ojos. Cassandra apareció en la parte superior de las escaleras, vestida con una bata de seda verde esmeralda, su cabello perfectamente arreglado y sus uñas tan largas como garras. Los pasos lentos y calculados resonaban a través del mármol de las escaleras como los de una reina que desciende para castigar a una doncella. Miró la alfombra, luego los ojos bajos de Isabel y luego explotó. ¿Tienes idea de cuánto vale esta alfombra? Fue traído de Irán, hecho a mano. Cuesta más que toda tu vida. Isabel mantuvo los ojos en el suelo. Las palabras llegaron como latigazos. Traté de limpiarlo. Traté de desaparecer. Pero nada ayudó. La mancha permaneció. Y Cassandra se alimentó de humillación. Eso es lo que se necesita para contratar a personas que ni siquiera saben cómo sostener una taza. Gente pobre que quiere vivir entre los ricos. Una pena. Los empleados dejaron de hacer lo que estaban haciendo. El cocinero fingió no escuchar. El conductor desapareció en la parte de atrás y nadie intervino. Arturo entró por la puerta principal en el momento exacto en que Cassandra levantó la voz aún más. «Lo deduciré de tu salario, si queda algo después de pagar el viaje a este vecindario». Se detuvo cuando vio la escena. Frunció el ceño. «¿Qué está pasando aquí?». Cassandra se dio la vuelta con una expresión de falsa fragilidad, colocando una mano sobre su vientre que hasta entonces nadie sabía que existía. «Amor, no quería decírtelo así, pero creo que es mejor decirlo de una vez. Estoy embarazada». El tiempo se congeló. Arturo dio un paso atrás. Isabel levantó la vista, todavía arrodillada con el paño en las manos. El olor a café quemado se mezcló con el costoso perfume de Cassandra. Por un momento, nadie respiró. «¿Embarazada?», repitió con la voz apagada. «Sí, de nuestro hijo», dijo,
con un brillo falso en los ojos. Me enteré hace unos días. Te lo iba a decir en la cena de hoy, pero esta situación me puso tan nervioso. Teatralmente colocó su otra mano sobre su vientre, como si ya hubiera una vida palpitante allí. Isabel, todavía en el suelo, observaba todo en silencio. Pero algo la preocupó. El rostro de Cassandra no transmitía verdadera emoción. Era una sonrisa, ensayado. Una expresión de control, no de alegría. Arturo parecía en trance. Lentamente se acercó y la envolvió en un abrazo mecánico. Elizabeth continuó de rodillas, frotando la tela, ahora con más fuerza, no sobre la alfombra, sino para contener las lágrimas que ardían en sus ojos. En ese momento, nadie la vio. Nadie notó cuánto estaba encogida, herida, aplastada por la sensación de ser invisible incluso cuando sufría. Pensó en los momentos en que la vida la hizo tragarse las lágrimas para no perder su trabajo. Las veces que escuchó gritos en silencio, fue acusada sin culpa, y aún así regresó al día siguiente. ¿Cuántas mujeres viven así, día tras día, sin voz, sin defensa, sin margen de error? Si esto también te ha pasado a ti, comenta aquí. Lo he vivido, me conmovió. ¡Qué fuerza! Porque este dolor silencioso tiene un nombre, y necesita ser escuchado. Arturo llevó a Cassandra al sofá y le pidió que se sentara. Isabel aprovechó la oportunidad para recoger los fragmentos de la taza y salió de la habitación en silencio. Le temblaban las manos, pero no fue solo miedo, fue una advertencia. Algo andaba mal, muy equivocado. La forma en que Cassandra había reaccionado. El momento elegido para dar la noticia. La mirada fría justo después del abrazo. Y ahora, más que nunca, Isabel lo sabía. Esa barriga escondía más que un bebé, pero lo que aún no sabía era del tamaño de la mentira detrás de ese teatro, y hasta dónde podría llegar Cassandra para proteger ese secreto. Apenas había salido el sol cuando Isabel llegó a la mansión con un uniforme limpio, el pelo recogido en un sencillo moño y los ojos aún con las marcas del día anterior. La escena de la taza rota, la mancha en la alfombra y el repentino anuncio del embarazo de Cassandra todavía resonaban en la mente de la señora de la limpieza como una película que no podía pausar. Pero lo que comenzó a suceder ese nuevo día era algo que ni siquiera las películas se atreverían a escribir. Tan pronto como llegó, Isabel vio a Cassandra bajar las escaleras con sus tacones delgados habituales, sosteniendo 2 bolsas de compras pesadas como si no llevara una vida dentro de ella. Se rió a carcajadas por teléfono. Habló rápido, sin el menor rastro de fatiga. Llevaba un pantalón ajustado y una blusa de tela ligera que marcaba perfectamente su barriga, o la ausencia de ella. Isabel se quedó quieta durante unos segundos, mirando. Recordó a la prima de Ecatepec, que en el 6º mes de embarazo apenas podía caminar correctamente. Se hinchaba los pies con facilidad, sentía dolor en la espalda. Cassandra, por otro lado, parecía más ágil y vanidosa que nunca. Mientras quitaba el polvo de los muebles de la biblioteca, Isabel escuchó a Cassandra entrar en la cocina. Se sentó en el mostrador de mármol y pidió un café, muy fuerte, como siempre. La cocinera vaciló, lanzó una rápida mirada en dirección a Isabel, pero obedeció. Cuando le entregó la taza, Cassandra bebió el líquido oscuro de un trago, hizo una mueca fingida de placer y se rió para sí misma. Una copa de vino por la noche, un café por la mañana. Nadie muere por ello. Isabel tragó saliva. Eso no tenía sentido. Recordó la advertencia médica que había visto en el folleto de VS de su madre. Sin cafeína, sin alcohol, sin esfuerzo físico después del 5º mes. Cassandra parecía ignorar todas las recomendaciones, o no tenía nada que temer. Durante la tarde, Isabel se encargó de organizar el armario de Cassandra. Mientras planchaba la ropa a vapor, vio a la exesposa del jefe mirarse en el espejo, ajustándose la blusa, como si tratara de disimular algo. Se palmeó el vientre 2 veces discretamente y murmuró: «Es convincente». La frase fue dicha en voz tan baja que Elizabeth casi dudó de haberla escuchado. Pero su intuición, nadie pudo silenciarla. Al final del día, regresó a casa con el alma llena de preguntas. Entró lentamente por la puerta de madera que siempre crujía en el mismo lugar. Su madre, sentada en la mecedora, leía la misma revista de siempre, con los lentes colgando sobre su nariz. «¿Estuvo bien, querida?». Isabel dudó antes de responder. Dejó su bolso en la silla, se sentó a los pies de su madre y le contó todo. El café, los tacones, el vino, el peso de las bolsas. La madre escuchaba en silencio, como si escuchara más con el corazón que con los oídos. «Esta mujer está mintiendo», dijo al fin.
Las mujeres embarazadas sienten que sus cuerpos cambian. Sienten miedo, sienten dolor, y también siente amor. ¿Viste alguno de estos en ella? Isabel bajó los ojos. No, no lo hiciste. Todo en Cassandra parecía frío, calculado, decorado, como si interpretara un papel a la perfección. ¿Pero para qué? ¿Por qué inventar un embarazo? ¿Qué ganó con esto? Esa noche, Isabel no durmió. Miró el techo de la estrecha habitación, escuchando los sonidos de la calle, el vecino que llegaba tarde, el perro en el callejón, el cuerno lejano de las colectividades. Pero dentro de ella, el ruido era diferente, un ruido sordo de advertencia. La señora de la limpieza, que siempre había sido ignorada, comenzó a ver más de lo que sus ojos le permitían. No tenía pruebas, ni voz, ni poder, pero había algo que Cassandra nunca tendría. La verdad. Lo que Isabel aún no sabía es que, al acercarse a esta verdad, estaba despertando algo mucho más peligroso que una mentira, porque ciertos secretos, cuando se ven amenazados, reaccionan como bestias acorraladas. Y Cassandra estaba a punto de mostrar sus garras. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión era extraño. El silencio parecía más pesado de lo habitual. Cassandra caminaba de un lado a otro con tacones delgados, hablando por teléfono en voz más alta de lo habitual. Isabel sintió las miradas sobre ella, como si algo estuviera a punto de suceder. Y así fue. A media mañana, con todos los empleados reunidos en la cocina para almorzar, Cassandra entró con una caja de terciopelo vacía en las manos y los ojos muy abiertos por la indignación. Se ha ido. El brazalete de diamantes se ha ido. El que me dio mi padre cuando cumplí 18 años. Gritó, como si la hubieran asesinado. La cocinera se congeló con el cuchillo en la mano. El jardinero bajó la cabeza. Isabel se puso de pie lentamente. Señora Cassandra, yo... no sé de qué estás hablando. Oh, ¿no es así? Por supuesto que no. Precisamente tú, que fuiste la única que estuvo sola en mi armario ayer. Usted mismo dijo que lo vio cuando me quité la bata. Estaba allí, en el cajón. Y ahora ya no lo es. La voz de Cassandra era aguda y cada palabra parecía envenenada. Arturo, que había sido convocado apresuradamente, llegó poco después. Estaba tenso, incómodo. Cálmate, Cassandra. Tenemos que buscarlo con calma. Nadie aquí es un ladrón. ¿Nadie aquí es un ladrón? ¿Así que llamas magia a la pulsera? ¿Desapareciste solo? Arturo no respondió. Solo miró a Isabel, una larga y silenciosa mirada de duda. Y fue en esta mirada que se rompió el corazón de la señora de la limpieza. No robé nada, señor Arturo. Juro por todo lo que es más sagrado. Ni siquiera sé cuánto vale un brazalete como ese. Exactamente. Y es por eso que lo tomarías. Porque no tienes idea del valor de las cosas, interrumpió Cassandra, con una sonrisa de puro veneno en sus labios. ¿Y sabes qué es más curioso? El brazalete estaba dentro de la caja ayer, y esta cajita estaba en el cajón de los calcetines. ¿Y adivina quién organizó el cajón de calcetines ayer? Arturo permaneció en silencio. El silencio que duele más que las palabras. Ante la insistencia, todos fueron llamados para ayudar a buscar. Registraron el armario, los baños, la sala de estar, incluso la oficina de Arturo. Nada. Fue entonces cuando Cassandra, con una voz más suave que de costumbre, sugirió: tal vez deberíamos buscar también en las salas de personal. Solo gratis, por supuesto. Ella misma subió las escaleras como si ya supiera a dónde ir. Entró en la pequeña sala de servicio donde Isabel guardaba su ropa y pertenencias. Abrió el armario, levantó las sábanas, miró debajo de la almohada, y luego se detuvo. Ah, ya estás aquí. Sacó el brazalete de debajo del colchón, justo en el centro de la cama. La reacción fue inmediata. Arturo se acercó, perplejo. Isabel se tapó la boca con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no estaba allí. Lo juro por Dios, eso no estaba allí. Alguien lo puso. Oh, por supuesto. Ahora fue un fantasma el que lo puso, ¿verdad? Quizás el mismo que tiró el café a la alfombra. Arturo se aclaró la garganta, tratando de mantener la compostura. Isabel, no te acusaré sin pruebas, pero comprenda que la situación es delicada. Creo que es mejor que observemos su comportamiento en los próximos días. ¿De acuerdo? Señor Arturo, por si acaso. Mientras hablaba, Cassandra sonrió desde un lado. Una sonrisa victoriosa, fría y satisfecha. Isabel salió de la habitación con el corazón en ruinas. Cada peldaño de la escalera se sentía como una oración. La vergüenza de ser visto como un ladrón,
la indignación de ser acusado injustamente, y lo peor, la sensación de ser perseguido sin saber por qué. El mundo parecía demasiado estrecho, y por primera vez, Isabel quería irse y no volver jamás. Pero algo dentro de ella todavía latía, una parte que no sabía callar, porque ella sabía la verdad, y la verdad estaba siendo enterrada. ¿Pero por qué? ¿Por qué Cassandra le haría esto? Lo que esa mujer tanto quería ocultar, que primero necesitaba destruir a Isabel. En una bochornosa tarde de jueves, Isabel estaba sola en la habitación de invitados del segundo piso, limpiando los espejos y cambiando las fundas de almohada bordadas que Cassandra había planchado todas las semanas, a pesar de que nadie las usaba. El olor de la cera perfumada se mezclaba con el de la lavanda y el ligero polvo que se elevaba de las cortinas. Todo parecía normal, hasta que una voz apagada afuera llamó su atención. Cassandra habló por teléfono, en voz baja, pero lo suficiente como para que, con la oreja pegada a la rendija de la puerta, Isabel captara cada palabra como si fueran flechas. Dije que el examen se hizo con el nombre de mi primo. El médico es digno de confianza. Por supuesto que firmó. Una pausa. Risa contenida. Arturo no sospecha nada. Y ahora que el brazalete ha aparecido en el cuarto de esa sirvienta, ya está a la defensiva con él. El plan va mejor de lo que esperábamos. La tela cayó de la mano de Isabel. Estaba paralizada. La sangre fluyó más rápido de lo que pensaba. Cassandra estaba mintiendo. El embarazo fue falso. Y el médico estuvo involucrado. Los 5 millones vienen esta semana. Continuó Cassandra, ahora en voz baja. Todo lo que falta es la firma del seguro de herencia. Después de eso, hago jugo con este bebé invisible y tendrá que tragarlo. Isabel cerró los ojos, tragándose el impulso de derribar la puerta. Pero él lo sabía. No era el momento de gritar. Era hora de escuchar, pensar. Actúa sabiamente. Cuando los pasos se alejaron, se levantó lentamente, recogió el paño y volvió a limpiar el espejo con el corazón acelerado. Eso era más que un secreto. Era una trampa millonaria. Una farsa que puso en riesgo vidas, herencias y reputaciones. Y ella, la señora de la limpieza, la que dormía en una habitación minúscula y comía cubiertos con sus compañeros. Ella era la única que sabía la verdad. Al final del día, Isabel tomó el autobús lleno de gente en la avenida Horacio con la cabeza llena de preguntas. El mundo exterior era el mismo. Vendedores gritando, bocinas, olor a maíz tostado en las esquinas de las calles, pero dentro de ella, todo había cambiado. Cuando llegó a casa, su madre ya estaba en la cama, y la radio estaba tocando un viejo bolero. Isabel se arrodilló junto a la cama, como lo había hecho desde que era una niña, y murmuró suavemente, casi sin abrir los labios: «Dame fuerzas, Señor. Muéstrame un camino. Sé que está mintiendo. Pero, ¿cómo probarlo?». Las lágrimas brotaron en silencio, sin hacer escándalo. Gotas pesadas, de alguien que sabe que el mundo no escucha a mujeres como ella. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Esa noche, Isabel no durmió. Recordaba cada detalle que alguna vez le pareció suelto. La barriga que cambiaba de tamaño, los tacones altos, el vino, el café, el teatro de brazaletes. Ahora todo tenía sentido. Era un rompecabezas armado con veneno, pero necesitaba ser más astuta que la serpiente. A la mañana siguiente, se puso el uniforme con más firmeza, se ató el cabello con un nudo más apretado, y cuando se fue, se miró en el espejo con otros ojos. Sabía que no era nadie importante para esa casa, pero fue alguien que vio, alguien que sintió, y que estaba dispuesta a llegar hasta el final para desenmascarar la mentira. Lo que Isabel no sabía es que cuanto más se acercaba a la verdad, más peligroso se volvía el juego, porque Cassandra no jugó limpio, y su próximo movimiento sería aún más cruel. La mañana parecía más tranquila que en los días anteriores. Cassandra se fue temprano y dijo que tenía una cita prenatal con su médico de confianza. Llevaba un elegante conjunto de lino beige, gafas de sol, y llevaba un bolso enorme, como si fuera a un desfile de modas y no a una clínica. Isabel observó discretamente a través de la ventana de la lavandería mientras el automóvil se alejaba por la calle arbolada de Polanco. La puerta se cerró con una grieta metálica. Respiró hondo. Era ahora. No podía perder esa oportunidad.
Subió las escaleras de la suite con pasos firmes pero cuidadosos, como si pisara tierra sagrada, o en un campo minado. La puerta de la habitación de Cassandra estaba abierta. En el interior, el intenso aroma de las rosas y el ámbar parecía querer engañar a los sentidos, pero Isabel estaba concentrada. Caminó hacia el gran gabinete de madera oscura, el mismo que organizaba todas las semanas, y comenzó a abrir los cajones, uno por uno. Toallas perfectamente dobladas, pañuelos de seda, joyeros falsos y reales, cremas caras, etiquetas de diseñador. Pero fue en el fondo, detrás de una pila de zapatos de tacón, donde vio una simple caja de cartón de una zapatería. Cuando tiró, su corazón saltó. Dentro de la caja, cuidadosamente envuelta en tela negra, había un vientre de silicona con correas de amarre a los lados y una pequeña bomba de aire adjunta. Isabel lo tocó con los dedos, incrédula. Era suave, pesado, realista. Junto a él, había una carpeta transparente con papeles. Eran versiones diferentes del mismo examen médico, todas con ligeros cambios en las fechas y los sellos. Los nombres eran diferentes, pero el mismo modelo de ultrasonido. Isabel se llevó la mano a la boca para contener su grito. La farsa fue más grande de lo que imaginaba. Esa mujer estaba embarazada de una mentira, y había todo un sistema de trucos para mantener el teatro en pie. Sacó su teléfono celular del bolsillo de su delantal con dedos temblorosos, abrió la cámara y comenzó a fotografiar. El vientre, los exámenes, la bomba de aire. Cada detalle necesitaba ser registrado. Necesitaba tener pruebas antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces, un sonido. Una puerta que se abre. Neumáticos sobre grava. Isabel se congeló. Cassandra había regresado. Cerró la caja a toda prisa. Lo metió todo como pudo, pero las tiras se escaparon de la tela. Empujó la caja al fondo del armario y colocó una pila de abrigos sobre ella. Oyó el salto de Cassandra en el suelo de la entrada. Bajó las escaleras tratando de parecer tranquila, pero su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pasos. En la cocina, fingió estar secando los platos. Cassandra entró con gafas en la cabeza y la bolsa colgando de su brazo. Estaba más nerviosa que cuando se fue. «¿Dónde está Arturo?», preguntó, sin saludar a nadie. «Todavía no ha vuelto de la reunión, señora», respondió el cocinero. «¿Y tú?», dijo mirando directamente a Isabel. «¿Dónde estabas hace un momento?». «Yo estaba doblando los paños de lavandería, señora». La mirada de Cassandra se demoró 2 segundos más de lo que debería. Un pesado silencio flotaba en el aire. Isabel tragó saliva, manteniendo el rostro sereno. Cassandra le dio la espalda y subió. En ese momento, Isabel lo supo. Había escapado por poco, pero ahora tenía la verdad en sus manos. Ya no era solo una desconfianza, era real. Tenía fotos, detalles, pruebas. El problema ahora era otro. ¿Cómo revelar esto? ¿Cómo hacer que Arturo le crea a ella, la señora de la limpieza, contra la mujer que dijo que estaba esperando a su hijo? Esa tarde pasó lentamente, como si el tiempo tuviera miedo de avanzar. Isabel limpió con más calma, pensando, repasando cada detalle, cada palabra, cada plan. Ahora sabía que se enfrentaría a algo mucho más grande de lo que imaginaba, pero también sabía que no podía regresar, porque lo que estaba escondido dentro de ese armario era solo el comienzo de lo que Cassandra estaba tratando de encubrir, e Isabel todavía no sabía cuánto era capaz de destruir este secreto. Se acercaba el final del día cuando Isabel, todavía con las rodillas doloridas por tanto fregar el suelo y la cabeza acelerada, se armó de valor. Sabía que no podía mantenerlo sola. Sabía que si permanecía en silencio, la mentira se apoderaría de la verdad y perdería la oportunidad de evitar una tragedia. Arturo estaba en la sala, sentado en el sillón de cuero, revisando contratos con el ceño fruncido y las gafas deslizándose por su nariz. La mansión silenciosa, iluminada por una cálida luz de la tarde, parecía anestesiada por la rutina, pero dentro de Isabel, todo hervía. Se acercó con pasos contenidos, con la tela todavía en la mano, como si no llevara un trapo, sino un secreto que puede cambiarlo todo. «Señor Arturo, ¿puedo hablar contigo un momento?». Levantó la vista, cansado, pero asintió. Isabel permaneció de pie, a pocos pasos de él, con el corazón acelerado. «Sé que lo que voy a decir puede sonar extraño, pero es importante, muy importante». Arturo se cruzó de brazos. «Dime, Karen». Respiró hondo. «Se trata de Cassandra, sobre su embarazo». La voz salió firme, pero con el alma temblorosa. «Señor,
Ella no está embarazada. Ella está fingiendo. Lo vi con mis propios ojos. Una barriga falsa. Silicona. Con bomba de aire, correas de aire. Escondido en su armario. Y hay más. Exámenes falsificados. Múltiples versiones del mismo documento. Diferentes nombres. Ella te está engañando. Arqueó las cejas, pero no respondió de inmediato. Solo la miró con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Isabel, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, señor. Lo vi. Incluso tomé una foto. Puedo mostrártelo. Ella metió la mano en su bolsillo para tomar su teléfono celular, pero él levantó la palma de la mano en un gesto de moderación. Cassandra me mostró los exámenes hoy. Cuentan con el sello oficial de la Real Clínica de Monterrey, un centro médico de renombre, no una de esas clínicas de barrio. Y su médico ha sido amigo de mi familia durante años. Yo creo que es muy difícil que todo esto sea una farsa. Isabel sintió que su piel se congelaba. No era solo que no le creyeran, era la forma en que hablaba, como si ya hubiera decidido lo que era verdad. Pero el señor Arturo, necesitas ver lo que vi. Esa caja estaba escondida. Hablaba por teléfono de dinero, de un plan, de engañarte. Este embarazo es parte de una trampa. Se puso de pie, se ajustó las gafas y caminó unos pasos por la habitación antes de responder. Su voz llegó más baja, pero más dura. Isabel, quizás, tal vez lo que está sucediendo aquí es otra cosa. Has estado muy involucrado en esta historia, muy cerca de todo. Quizás es confuso las cosas. Ella frunció el ceño. ¿Confuso? Sí. Tal vez estás sintiendo algo que no notaste. Algo así, celoso. Cassandra, la bebé, de la atención que todo esto está generando. La frase cayó como un cuchillo afilado en el centro de su pecho. ¿Celoso? ¿Era eso lo que pensaba de ella? ¿Que lo estaba inventando todo por envidia? ¿Por sentimiento? Isabel dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Ella solo bajó la mirada, como si recogiera la última parte de su dignidad antes de ser pisoteada. Solo quería ayudarte. No merecía escuchar eso. Le dio la espalda, caminó hacia la puerta con pasos firmes, como si sostuviera su cuerpo para no caerse. El dolor no era solo por no ser escuchado. Era el dolor de ser desacreditada por alguien a quien siempre trató con respeto. El dolor de una mujer invisible que lleva la verdad, pero ve que el mundo prefiere la mentira solo porque vino envuelta en seda. En la puerta, antes de irse, se volvió lentamente, su mirada firme pero herida. No quieres verlo ahora, pero un día recordarás lo que dije, porque la verdad siempre sale a la luz, incluso si lleva tiempo. Y se fue. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, teñido de rojo y gris. Isabel caminó hacia el lavadero, se lavó las manos con fuerza y miró el reflejo de la ventana. Estaba cansado, sucio, dolorido, pero no fue derrotado, porque a veces las historias más memorables no son aquellas en las que todo sale bien, sino aquellos que muestran cuánto se puede soportar antes de florecer. Y si has llegado hasta aquí, es porque sientes que algo grande todavía va a suceder, y lo hará, porque nada, absolutamente nada, borrará la verdad que lleva Isabel. Lo que no sabía es que, en ese mismo momento, Arturo subía las escaleras con la duda plantada en el pecho, y cuando abría el armario para guardar una chaqueta, olía un leve olor a lavanda, y algo más, algo extraño, algo que podría hacer que lo mirara con otros ojos. Pero, ¿era demasiado tarde? El día comenzó con un silencio espeluznante, el tipo de silencio que presagia una tormenta. El cielo estaba pesado sobre la Ciudad de México, y dentro de la mansión Torres del Valle, el aire también era pesado. Isabel llegó temprano, como de costumbre, trayendo consigo el olor a jabón y el discreto sonido de pasos cansados. Apenas había dejado la escoba apoyada en la esquina cuando escuchó el grito. «Elizabeth, ven aquí ahora». La voz de Cassandra resonó escaleras abajo, aguda, impaciente. Isabel corrió, limpiándose las manos en el delantal, y cuando llegó a la sala de estar, vio los fragmentos en el suelo. El jarrón azul, el mismo que Cassandra seguía mostrando como una pieza única de la Toscana. Las piezas brillaban a la luz del candelabro, como una acusación. «Mira lo que has hecho», Cassandra gritó, con una mano en el vientre y la otra apuntando a los fragmentos. «Este jarrón cuesta más de lo que ganarás en 2 años». Isabel miró al suelo, confundida. «Yo no lo toqué, señora Cassandra. Cuando llegué ya era así». «No mientas», ella interrumpió. Su voz se rompió en un falso sollozo. «Me estás acosando, Isabel.
Desde ese día del brazalete siento su mirada sobre mí. Me odias porque Arturo me ama. ¿Quieres verme sufrir? No, señora, nunca haría eso. Entonces, ¿por qué todo lo que me rodea se rompe, desaparece, se echa a perder? Cassandra dramatizó, ahora con sus lágrimas bien ensayadas. Estoy embarazada, Isabel, y esta tensión me está enfermando. Se llevó la mano al vientre como si protegiera a un bebé, y en ese momento, Arturo apareció en la puerta, atraído por el ruido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, ya tenso. Ella, comenzó Cassandra sollozando, rompió mi jarrón, y cuando fui a hablar, me miró con odio. Le tengo miedo, Arturo. Miedo. Isabel trató de explicarse con voz vacilante. Señor, juro que no toqué ese jarrón. Llegué y ya estaba roto. Escuché el ruido cuando entraste. Cassandra interrumpió, apoyándose en el sofá. No estoy seguro con ella aquí. Por favor, señor Arturo, no es justo. Sabes que nunca he hecho nada malo. Sé que eres una buena empleada, Karen, pero su mirada vaciló, y este pero pesaba como una oración. Pero todo esto es ir demasiado lejos. Necesito pensar en Cassandra, en su salud. ¿Su salud?, Isabel susurró, con una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Y yo? ¿Quién piensa en mí? Paso el día limpiando, en silencio, tragando humillación, y sin embargo, me tratan como a un criminal. ¿Me vas a despedir por un jarrón que ni siquiera he tocado? Isabel, por favor. Arturo miró hacia otro lado. Solo por unos días, hasta que las cosas se calmen. ¿Unos días?, repitió. Su voz ya se quebró. Me estás alejando porque le crees. La mujer que miente, que engaña, que usa una barriga falsa para manipularte. Cassandra jadeó teatralmente. ¿Ves, Arturo? Está obsesionada. Suficiente. Arturo levantó la voz. Dije que era temporal, solo para evitar más confusión. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo el trabajo, era la dignidad, la confianza, el espacio que poco a poco había conquistado en esa casa. Está bien, señor, dijo por fin, con el rostro levantado tratando de disimular el temblor en sus labios. Si eso es lo que quieres, iré. Subió a la pequeña habitación trasera, con el corazón hecho pedazos. Guardó sus pocas cosas, 2 mudas de ropa, un cepillo para el cabello, la foto de su madre. Miró el espejo agrietado y vio allí el retrato de una mujer que siempre había sido invisible, pero que ahora sangraba por dentro. Las lágrimas brotaron en silencio, no de debilidad, sino de agotamiento. A veces, el dolor más profundo es el que nadie cree que sientas. Es el dolor de ser honesto en un mundo que prefiere la brillantez de las mentiras. Y si entiendes esto, si ya has sido agraviado y tuviste que tragarte las lágrimas para seguir adelante, comenta allí. Entiendo, porque esta historia es sobre cada uno de nosotros que ha sido silenciado cuando solo queríamos ser escuchados. Isabel bajó con la pequeña maleta en sus manos. Cassandra estaba en la habitación, sentada como una reina, acariciando su vientre postizo con una sonrisa victoriosa. Buen viaje, Isabel, dijo, con veneno en la voz. Espero que descanses la cabeza. Isabel la miró a los ojos, por primera vez sin miedo. Puedes engañar al mundo entero, pero no a tu conciencia. En algún momento, la verdad saldrá a la luz, respondió con firmeza. Cassandra miró hacia otro lado, incómoda por un momento. Isabel pasó junto a Arturo, que la esperaba en la puerta. Trató de decir algo, pero ella solo dijo, no tienes que preocuparte por mí. Siempre supe cuál era mi lugar. Y se fue. Afuera, el viento frío de la tarde soplaba a través de su cabello. Caminó sin mirar atrás. La puerta se cerró y el sonido resonó como el final de un ciclo. De camino a la parada del autobús, Isabel sostuvo la maleta con fuerza, con los ojos llorosos. No sabía cómo le diría a su madre que había perdido su trabajo, pero algo dentro de ella decía que aún no era el final. Algo más grande estaba a punto de suceder. Y quizás, cuando esto saliera a la luz, nadie dudaría de lo que intentaba decir, porque toda mentira, tarde o temprano, se rompe, al igual que el jarrón que Cassandra juró que había destruido. Y cuando eso suceda, ¿quién tendrá el coraje de mirar a Isabel a los ojos? La casa de Nezahualcóyotl estaba sumida en el silencio, rota solo por el sonido lejano de los ladridos de los perros y los trenes que cruzaban la ciudad a lo lejos. Isabel miraba al techo, acostada en el delgado colchón de la habitación que compartía con su madre, con los ojos muy abiertos.
el cuerpo inmóvil, como si el sueño la hubiera olvidado. La imagen de la mirada de Cassandra, triunfante, todavía ardía en su mente. La forma en que Arturo desvió la mirada en el momento más cruel, la destrozó, pero el dolor, en ese momento, comenzó a transformarse. Se levantó lentamente, se puso las pantuflas y fue a la cocina. Tomó un vaso de agua, pero no bebió. Se apoyó contra la pared y se quedó allí, escuchando su propia respiración, hasta que comenzó a nacer una idea. Encendió el viejo televisor de la sala de estar y comenzó a cambiar los canales, como si buscara una señal. Y ahí estaba, un informe sobre estafas aplicadas por mujeres que fingían un embarazo para extorsionar a exparejas ricas. Uno de ellos usó exactamente el mismo método: barriga falsa, exámenes falsificados, simulación de emociones. Isabel apretó los puños. No fue una locura. No fue una invención. Era real. Y ahora, más que nunca, sabía lo que tenía que hacer. Regresó a su habitación y sacó su teléfono celular. Respiró hondo y marcó el número de Cassandra. La llamada tomó mucho tiempo. Por un momento, pensó que ella no respondería. Pero entonces, llegó la voz de la mujer, seca y sospechosa. «Isabel, ¿qué es este atrevimiento de llamarme?» «Lo siento, señora. Es solo que dejé un abrigo mío en la pequeña habitación, y en él está la tarjeta bancaria de mi madre. ¿Me dejarás conseguirlo rápidamente?» «No tardaré mucho, lo juro». Silencio del otro lado. Cassandra vaciló, tal vez por vanidad, tal vez porque se sentía demasiado segura de su mentira. «Está bien, pero llega pronto. No quiero que hurgues en mis cosas». Isabel colgó con el corazón dando un vuelco. Sabía que tendría una oportunidad, una sola oportunidad, y no podía cometer un error. Tomó un abrigo al azar de la pared, puso su teléfono celular entre las telas y se fue, sin decirle una palabra a su madre. El taxi condujo lentamente por las estrechas calles de Neza mientras repasaba mentalmente el plan. Al llegar a la mansión, el guardia de seguridad abrió la puerta de mala gana. Cassandra la estaba esperando en lo alto de las escaleras, vestida con un camisón de seda y una bata. Su rostro estaba cansado, pero su expresión seguía siendo arrogante. 10 minutos, Karen. Ni uno más. Sí, señora. Subió directamente a la pequeña habitación, pero en lugar de irse con su abrigo, fue al pasillo. Se escabulló como una sombra por el costado de la suite y se escondió detrás de la puerta entreabierta. Colocó el teléfono celular entre sus dedos, con la cámara ya encendida. Minutos después, Cassandra entró, sola, con los zapatos en las manos. Isabel contuvo la respiración. La mujer se quitó la bata con un suspiro de alivio y luego, con movimientos automáticos e impacientes, tiró de las cintas laterales de su vientre falso. «Oh, qué demonios», murmuró, arrojando la pieza de silicona sobre la cama. El volumen golpeó con un sonido seco en el edredón. Tomó su teléfono celular del tocador y lo marcó. Isabel sostuvo la suya aún con más firmeza, tratando de no temblar. «¿Doctor Medina?» «Muy bien», volvió a creer. «Está completamente ciego». Sí, hablé del jarrón. Hice una mala cara. Casi lloro. Ahora ha despedido a la criada. Se rió. No sé cómo esta pobre gente todavía piensa que alguien les creerá. Isabel se mordió los labios con los ojos llorosos. Grabé todo, cada palabra, cada gesto. Cassandra continuó. Solo necesito que prepares ese otro examen para la próxima semana. El que tiene el nombre falso. Y mira si pones un gran sello de hospital. ¿De acuerdo? Le encantan estas cosas formales. El tiempo parecía congelado. Cuando terminó la llamada, Cassandra se arrojó sobre la cama, satisfecha. Isabel aprovechó el momento y salió de su escondite en silencio. Regresó a la pequeña habitación, tomó su abrigo y con el corazón acelerado, bajó las escaleras como si fuera una noche cualquiera. ¿Lo entendiste?, Cassandra preguntó desde lo alto de las escaleras, sin levantar la cara. «Lo tomé, señora. Buenas noches». Salió por la puerta como alguien que sale de una guerra, sin mirar atrás. En su mano llevaba un teléfono celular con la verdad. En su pecho, un corazón que latía con esperanza. Porque a veces, lo que nadie espera es que la señora de la limpieza, la que vive en los márgenes, que ha sido humillada y expulsada, sea precisamente la que lleve la llave que puede derribar un imperio de mentiras. Y ahora que Isabel tiene la prueba, ¿qué hará con este poder en sus manos? El sol caía intensamente sobre los altos edificios de la colonia Santa Fe, donde la élite empresarial de la Ciudad de México se reunía en torres de vidrio y concreto. Entre autos de lujo y ejecutivos apresurados,
Isabel caminaba con pasos firmes, vistiendo la blusa sencilla y los pantalones raídos que la habían acompañado durante años. En su mano, el celular con el video que podría poner patas arriba su mundo y el de muchas personas. La recepcionista del piso 18, elegante, maquillada y con acento entrenado, miró a Isabel de arriba abajo. ¿Tienes una cita? No. Simplemente, Isabel extendió su teléfono celular con una nota doblada. Por favor, dale esto al señor Arturo Torres. Es muy importante. Se trata de su vida. La niña arrugó la nariz, pero tomó el papel. Isabel se alejó, dirigiéndose al banco frío del vestíbulo. Allí se sentó a observar el ir y venir de personas que parecían vivir en otro planeta. Un planeta donde verdades como la suya no tenían cabida, hasta ahora. Las horas pasaron lentamente. La luz del día estaba cambiando de ángulo. Cuando el teléfono finalmente vibró, Isabel sintió que su corazón saltaba. Era él. Respondió con manos temblorosas. ¿Señor Arturo? Por otro lado, silencio. Largo, pesado, como si el aire hubiera desaparecido. Isabel. Su voz finalmente apareció, ahogada, diferente. Yo vi el video, entero, más silencio. Solo su respiración, como si acabara de correr un maratón. ¿Cómo estaba tan ciego? Necesitabas verlo por ti mismo, dijo en voz baja. Lo intenté, lo sé. Fui injusto. Te acusé, te alejé. Ahora lloró. Ya no lo disfracé. Perdóname, por favor. Debería haber confiado en ti. Isabel cerró los ojos. También brotaron lágrimas, pero esta vez fueron de alivio. Creíste, eso es lo que importa. Pero necesito confirmarlo todo. Necesito enfrentarme a esta mujer. Necesito saber hasta dónde llega esta farsa. ¿Me puedes ayudar? Puedo, pero tienes que tener mucho cuidado. Cassandra no solo es una mentirosa, es peligroso. Ella no está sola. Hay gente detrás de esto. Y si sospecha, puede desaparecer con las pruebas, con los exámenes, con todo. Arturo respiró hondo al otro lado de la línea. Te protegeré, Isabel. Lo juro por todo lo que me queda. Ella solo asintió, aunque sabía que él no podía ver. El silencio entre los dos duró segundos que parecían eternos. Señor Arturo. Sí, la verdad ya está en nuestras manos, pero debes estar listo para verla a la cara. Y luego colgaron. En la acera, Isabel miró el cielo nublado que comenzaba a abrirse en tonos suaves. Sintió que el viento levantaba parte de su cabello, como una señal. Ya no estaba sola, y esta vez, alguien dentro de ella le creyó. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas. Se guardó el celular en el bolsillo y comenzó a caminar por las calles del elegante barrio. Invisible como siempre, pero ahora cargando algo que pocos tienen el coraje de hacer. La verdad y la voluntad de enfrentarla. Lo que ella no sabía es solo que mientras caminaba de regreso a casa, alguien la observaba desde lejos, dentro de un automóvil negro estacionado en la esquina, y este alguien tenía un teléfono en la mano, con el número de Cassandra ya marcado. La noche cayó densa sobre la mansión Torres del Valle. Las luces tenues de la habitación iluminaban los lujosos muebles con una calma engañosa. Arturo llegó antes de lo habitual. El auto se deslizó silenciosamente por el garaje, sin fanfarria. El guardia de seguridad ni siquiera tuvo tiempo de anunciar su llegada. Quería verlo con sus propios ojos. Siente el peso de la verdad antes de tocarla. Subió lentamente las escaleras alfombradas. Cada paso era un recordatorio de lo que había experimentado con Cassandra. Cada paso era un nudo que le apretaba el pecho. En la parte superior del pasillo, se detuvo. La puerta de la suite estaba entreabierta, y adentro, la mujer que juró llevar a su hijo hablaba por teléfono, distraída, sin imaginar los ojos que la miraban desde la tenue luz. Arturo se apoyó contra la pared y observó. Vio cuando Cassandra se quitó la bata, se apoyó contra el espejo y con gestos automáticos comenzó a desatar las correas de su vientre falso. La silicona cayó suavemente sobre la cama y pronto la guardó en una caja de zapatos junto con un maletín de cuero, probablemente los exámenes. Sacó su teléfono celular, se rió suavemente y dijo, «Otro día engañando al idiota. Es tan frágil que cree incluso si digo que el bebé ya habla». Su voz era dulce como el veneno. Arturo cerró los ojos por un momento. Luego abrió la puerta. «Cassandra». Ella se sobresaltó. Se giró rápidamente y forzó una sonrisa,
cubriéndose el vientre con las manos como si todavía hubiera algo allí. Amor. Llegó temprano. Trató de disimularlo. Qué buena sorpresa. Cancelé una reunión. Decidí volver a casa. Te necesitaba. Se acercó a ella con pasos lentos, su rostro sereno. En el interior, un torbellino. Pero en los ojos, una calma ensayada. El reloj en su muñeca izquierda parpadeó discretamente. La grabadora estaba encendida. Se acercó, la abrazó con cuidado y ella se derritió en sus brazos, pensando que había ganado una vez más. Te extrañé, susurró. Yo también te extrañé. No puedes imaginar lo difícil que fue hoy con esa sirvienta aquí de nuevo. ¿Isabel? Sí. Esa rata regresó a buscar algo de ropa, pero sé que estaba rebuscando en mis cosas. Ella sospecha, pero no probará nada. Yo me encargaré de eso. ¿Cómo te cuidas? Bueno, como siempre me he ocupado. Con inteligencia. ¿Crees que llegué tan lejos siendo estúpido? Se alejó y comenzó a caminar por la habitación con una copa de vino en la mano. Ya ni siquiera parecía preocuparse por su barriga. Estaba suelta, confiada, como si fuera dueña de la verdad. ¿Sabes, Arturo? Cuando escuché que ibas a recortar la pensión, que ibas a dejar la herencia solo a tu sobrino, tuve que actuar, y rápido. El embarazo era la única forma de garantizar mi lugar en esta historia, para garantizar el dinero que es legítimamente mío. Pero, ¿y el bebé? ¿Bebé? Ella se rió tomando un sorbo. ¿Qué bebé? Esto aquí es solo silicona. ¿Y los exámenes? Todo ordenado. Tengo amigos en Monterrey que saben falsificar incluso títulos médicos. Arturo mantuvo su mirada fija en ella, como si viera un fantasma desenmascarado. Su corazón latía rápido, pero su expresión se mantuvo neutral. Sabía que cada palabra estaba siendo grabada. Cada coma era una pieza en el rompecabezas de la verdad. ¿E Isabel? ¿Por qué tanta ira contra ella? Porque ve demasiado. Porque ella es ese tipo de persona pobre que no conoce el lugar que ocupa. Se involucra, observa, piensa. Le dije que no la quería aquí, pero siempre protegiste a esa pobrecita. Incluso pensé que sentía algo por ella. ¿Y si lo hiciera? Cassandra volvió la cara, desconcertada por un segundo, pero pronto recuperó el control. Entonces serías más patético de lo que pensaba. Pero, ¿todavía me amas? Ella lo miró y sonrió, cínica. Arturo, nunca te amé. Me encantó tu cuenta bancaria, tu reputación, tu apellido. Fuiste mi mayor estafa. Y lo mejor es que salió bien. Caminó hacia la puerta del armario, como si fuera a comprar un atuendo. Apagó la grabadora con un toque discreto en el reloj. Regresó con un abrigo en la mano. Hoy hace frío, dijo. Deberías cubrirte mejor. No queremos que el bebé se resfríe, ¿verdad? Ella lo miró, tratando de descifrar el tono. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, Cassandra. Solo estoy pensando en ti. Se quedó en silencio durante unos segundos, como si sintiera algo. Pero Arturo la besó en la frente y salió de la habitación como un marido apasionado. En el pasillo, respiró hondo. La grabadora del reloj todavía estaba caliente contra su piel. Había de todo. El plan, los exámenes, la barriga falsa, la confesión. La mentira, finalmente, se registró con todas las palabras crueles que ella misma eligió usar. Es en este momento cuando nos damos cuenta. La verdad puede llevar tiempo, pero cuando llega, viene con todo. Y si crees que has visto lo peor, continúa con Isabel, porque lo que viene ahora puede cambiar no solo su vida, sino a todos los que la rodean. ¿Está el mundo listo para ver quién es realmente Cassandra? El día de la fiesta amaneció con el sonido de los preparativos invadiendo cada rincón de la mansión Torres del Valle. Globos azules y dorados, camareros que van y vienen, olor a pastel de vainilla y música infantil que suena a todo volumen en los jardines. Era el 10º cumpleaños de Santiago, el verdadero hijo de Arturo, el único amor puro que quedaba en esa casa llena de mentiras. Cassandra comandaba todo como si fuera la dueña de la ocasión. El vestido ajustado daba forma al vientre falso que, a la luz del sol, parecía aún más artificial. Se reía a carcajadas, repartía pedidos y posaba para las fotos con una sonrisa de revista, fingiendo una serenidad que ya no existía. Isabel observaba desde lejos, ayudando discretamente a poner la mesa, invitada por Arturo a trabajar solo ese día. La necesitaba allí. Era el día de la verdad. El salón estaba lleno. Empresarios, políticos, periodistas, fotógrafos. El cumpleaños del hijo del magnate, Arturo Torres, siempre estaba en las noticias, y Cassandra se esforzaba por brillar. Cuando los invitados comenzaron a acomodarse, ella salió de la mano de Arturo.
su expresión dulce y maternal, cuidadosamente escenificada. Los flashes se apagaron. La futura madre es el hombre más respetado en la tecnología mexicana, dijo un reportero. Arturo sonrió, una sonrisa fría y contenida de alguien que sabía que el telón estaba a punto de caer. La música subió, los niños comenzaron a jugar, el buffet se extendió. Cassandra, satisfecha, se apoyó en una de las columnas de mármol, acariciando su vientre mientras daba entrevistas rápidas. Es un momento hermoso y bendecido. Una nueva vida que viene, dijo. E Isabel, al otro lado de la habitación, miraba con el paño de cocina en las manos y el corazón acelerado. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Arturo cruzó la habitación, caminando lentamente, micrófono en mano. La banda dejó de tocar y un ligero zumbido se apoderó del ambiente. Cassandra, sorprendida, trató de disimular su incomodidad. «Buenas noches, caballeros», comenzó Arturo con voz firme proyectada. «Hoy es un día especial, el día que celebramos la vida de mi hijo Santiago, motivo de mi alegría y símbolo de todo lo que sigo creyendo que es verdad». Todos aplaudieron. Cassandra sonrió, aliviada, pensando que solo daría un discurso de padre orgulloso. Pero luego, siguió adelante. «Y también es el día en que necesito abrir mi corazón ante todos ustedes». Se hizo el silencio. Isabel sintió que su cuerpo se congelaba. Cassandra se alisó el cabello, forzando una risa. «Arturo, amor, no necesitas discursos. Es el cumpleaños de nuestro hijo. ¿Recuerdas?» Él la miró fijamente. «¿Nuestro chico?», repitió, lentamente. «Cassandra, ¿por qué no vienes aquí al frente? Tengo una pregunta que hacerte». Ella dudó, pero la audiencia ya lo estaba esperando. Caminó hacia el escenario con pasos firmes, su vestido ajustado brillando bajo las luces, su mano en su vientre falso como si fuera un escudo. Arturo le tendió el micrófono. «¿Tienes algo que decir sobre el bebé que estás esperando?» Los invitados se miraron entre sí. Las cámaras giraron. El aire pesó. Cassandra se rió nerviosamente. «¿Qué quieres decir con eso? Es una pregunta extraña, ¿no crees?» Arturo mantuvo su mirada fija en ella. El reloj en su muñeca brilló. Sacó su teléfono celular de su bolsillo. «Solo quiero que todos escuchen algo. Un pequeño registro de la mujer que dice que está embarazada de mi hijo». El sonido que salía del altavoz era claro. La voz de Cassandra, fría, burlona. «¿Qué bebé? Esto aquí es solo silicona. ¿Y los exámenes? Todo ordenado. Tengo amigos en Monterrey que saben cómo falsificar incluso títulos de medicina». La sala se sumió en un silencio absoluto. Los destellos se detuvieron. La música se detuvo. El sonido de la propia respiración de Cassandra parecía resonar más fuerte que cualquier otra cosa. Su rostro se puso pálido. Sus manos se alejaron de su vientre, como si la silicona se quemara. Algunos invitados se miraron entre sí. Otros ya susurraban indignados. Una mujer se llevó la mano a la boca, sorprendida. Elizabeth, de pie en el fondo, sintió que las lágrimas subían, pero se mantuvo firme. Ese fue el momento en que la justicia finalmente respiró. Cassandra trató de recomponerse. «Esto es un montaje, una grabación falsa», gritó, su voz temblaba. «Quiere destruirme porque no aceptó el divorcio». Arturo levantó un tono. «¿Edición? Luego muestre la verdad. Muestra tu barriga. Muéstrale al bebé». Dio un paso atrás, luego otro. El sudor corría por su frente, el lápiz labial manchado. Uno de los periodistas se acercó con su teléfono celular apuntando. «Señora, ¿puede confirmar que está embarazada?», preguntó. Cassandra volvió la cara, atónita. Arturo dio un paso adelante y habló con calma. Su voz cortó el aire. «La verdad no necesita teatro. Y la mentira siempre termina revelándose en el escenario». Esa frase resonó como una oración. Cassandra tropezó, tratando de salir, pero la multitud se abrió paso lenta y cruelmente. Los destellos ahora la rodeaban como cuchillas. Elizabeth, al otro lado, sostuvo la tela con fuerza, con el corazón llorando. Ella no era nadie, pero había sido ella quien puso la primera piedra en esta ruina. Y en ese instante, todo lo que sintió fue una mezcla de alivio y compasión, porque a veces, cuando la verdad sale a la luz, no viene como venganza, viene como liberación, y aquellos que han pasado sus vidas de rodillas finalmente pueden levantar la cabeza. Cassandra salió corriendo, jadeando, sus tacones resonando a través del mármol. El vestido ajustado le impedía moverse en línea recta. Arturo la vio irse sin decir nada, con los ojos llenos de cansancio.
Los invitados comenzaron a hablar al mismo tiempo. Voces enojadas, indignadas, curiosas. Isabel, todavía inmóvil, sintió que su cuerpo temblaba. Sabía que este no era el final, porque cada caída, sin importar cuán ruidosa sea, siempre esconde algo más en el silencio que viene después. Y en ese silencio, algo mucho más grande estaba por venir. El sonido de los gritos todavía resonaba en el pasillo cuando Cassandra, completamente loca, empujó a los invitados y corrió hacia la salida. Su vestido dorado, ahora arrugado y manchado de pastel, se arrastraba por el suelo mientras los flashes de las cámaras la seguían como cazadores de presas que huyen. Su rostro, una vez maquillado y altivo, ahora brillaba con sudor y desesperación. Con cada paso, la máscara caía más. Isabel, de pie cerca de la cocina, observaba en silencio, con el corazón acelerado. Fue como ver la verdad levantarse ante todos y exigir lo que era tuyo. Cassandra tropezó en las escaleras de entrada, rasgándose el talón y arrancando los aretes que colgaban de sus orejas. Afuera, el conductor trató de contenerla, pero ella tomó el volante con sus propias manos. Se subió al auto y se fue con tanta fuerza que las ruedas cantaron contra el asfalto. La multitud seguía coreando su nombre. Algunos en estado de shock, otros filmando. Arturo se quedó quieto, inmóvil, con el micrófono todavía en la mano, sin decir una palabra. Isabel dio un paso afuera. El viento frío golpeó su rostro. Vio cuando el auto desapareció en la esquina, el ruido del motor resonando en la calle de Polanco. Ella lo sabía. Cassandra no fue muy lejos. Minutos después, los teléfonos celulares comenzaron a vibrar. Uno de los periodistas, sudando, habló en voz alta. La policía la persigue. Y de repente todos comenzaron a correr. Los flashes se apagaron de nuevo. Los autos arrancaron motores. Arturo finalmente se movió. Pasó junto a Isabel sin mirar y salió corriendo. Pero antes de que subiera al auto, ella lo llamó, con voz tranquila pero firme. Señor Arturo, la verdad no huye. Hizo una pausa por un segundo. Sus palabras estaban suspendidas en el aire. Luego se subió al auto y siguió conduciendo. En el camino, las sirenas ya se podían escuchar en la distancia. El auto de Cassandra voló por las avenidas, rompiendo las luces rojas, casi atropellando a un peatón frente a un kiosco de periódicos. La radio informó del escándalo en tiempo real. Empresaria involucrada en escándalo de falsificación y fraude de herencia. Las cámaras de seguridad siguieron su frenética ruta hasta la avenida Insurgentes, donde 3 vehículos bloquearon el paso. Su auto derrapó y se detuvo al otro lado de la calle. 2 policías se acercaron con armas desenfundadas. Señora Cassandra del Valle, salga del vehículo con las manos visibles. Trató de reaccionar, pero sus manos temblaban demasiado. Salió tambaleándose, con el pelo despeinado y la mirada perdida. «No lo entiendes, eso es un error», gritó. «Se burló de mí. Solo quería lo que era mío». Pero la policía ya sabía lo que había en el video. Arturo, al otro lado de la avenida, observaba la escena con el rostro pálido. Junto a él, el delegado mostró el teléfono celular de Isabel, ahora utilizado como evidencia. El audio se reprodujo de nuevo, en voz alta, por encima del ruido de las sirenas. La voz de Cassandra sonaba clara, sin escapatoria. «¿Qué bebé? Esto es solo silicona». Esas palabras sellaron su destino. Los reporteros rodearon la patrulla mientras se la llevaban. Las esposas brillaban bajo la luz de las farolas. El sonido de las cámaras se mezcló con el llanto reprimido del villano. Y así, el imperio de mentiras que ella había construido con tanto cuidado se derrumbó en la plaza pública. Esa misma noche, los titulares de periódicos y portales electrónicos imprimieron la noticia: el embarazo que nunca existió. La exesposa de un magnate arrestada por fraude y extorsión. La foto mostraba a Cassandra siendo llevada por la policía, con la cara cubierta y su vestido dorado manchado de asfalto. En la sencilla casa de Nessa, Isabel y su madre vieron el reportaje en la televisión. La pequeña habitación iluminada por la pantalla parecía más grande, como si la justicia hiciera espacio incluso en los lugares más estrechos. La madre de Isabel tomó la mano de su hija con una sonrisa ligera y orgullosa. «Te lo dije, hija. Nadie engaña la verdad por mucho tiempo». Isabel no respondió. Solo respiró hondo, con los ojos llorosos. Había una nueva paz dentro de ella, diferente a todo lo que había sentido. Por primera vez, el mundo la había escuchado. Por primera vez, la voz de una señora de la limpieza había derrocado el poder de una mujer rica y mentirosa.
Pero había algo más, un presentimiento, porque incluso con Cassandra tras las rejas, Isabel sabía que ciertas heridas no se cierran tan fácilmente. Mientras las imágenes se reproducían en la televisión, Arturo la llamó. La voz al otro lado era diferente, suave, cansada, pero agradecida. Isabel, tú fuiste el que comenzó todo. Fuiste tú quien tuvo el coraje. Simplemente hice lo correcto, señor. Lo cual era correcto, pero nadie más lo haría. Isabel sonrió. Al otro lado de la ciudad, en una habitación fría de la estación de policía, Cassandra miró fijamente el espejo de vidrio. Al otro lado, un hombre de traje observaba, impasible. Era el médico cómplice, que ahora también temía ser expuesto. Y mientras respiraba con dificultad, se dio cuenta de que tal vez lo peor estaba por venir. No la prisión, sino la soledad de alguien que vivía de mentiras, y ahora ni siquiera tenía su propio nombre para defenderse. El viento esa noche parecía más ligero sobre la Ciudad de México, pero Isabel todavía sentía algo extraño en el aire, un presagio. La verdad había ganado, pero no todas las sombras se habían disipado, porque a veces, cuando llega la justicia, no viene sola. Ella trae secretos que aún esperan ser revelados, y había un secreto, escondido entre las paredes de esa mansión, que nadie imaginaba. A la mañana siguiente, todo México parecía conocer el nombre de Isabel Jiménez. En las noticias, en la radio, en las redes sociales, su rostro apareció entre titulares de coraje y verdad. La señora de la limpieza que desenmascaró un engaño millonario, dijo el diario El Universal. La mujer sencilla que se enfrentó al poder y ganó, decía una revista dominical. Era extraño para ella ver su propio nombre en tantas bocas, en tantos lugares, como si de repente el mundo hubiera recordado que existía. En el barrio de Nesa, la gente la saludaba con orgullo. Los niños la llamaban la valiente, y los vecinos aplaudían al pasar, sonriendo entre lágrimas. Isabel caminaba con pasos tímidos, el mismo uniforme azul de siempre, pero ahora con algo diferente en sus ojos, un brillo que no provenía del reconocimiento, sino de la justicia hecha. En casa, su madre seguía todo en la vieja televisión, emocionada, con manos temblorosas en el pecho. «Mi hija, limpiaste más que casas», dijo con voz ahogada. «Limpiaste la mentira del mundo». Isabel se arrodilló a su lado sosteniendo su mano. «No fue solo para mí, mamá, era para todos nosotros, por todas las mujeres que guardan silencio y siguen adelante, incluso con el corazón dolorido». Ese mismo día, un productor de un popular canal de YouTube, Historias Reales México, tocó a su puerta. Era un hombre joven, con cámara y micrófono, encantado por la fuerza de esa mujer que se había enfrentado al lujo y la corrupción de frente. «Queremos contar tu historia a tu manera», dijo sonriendo, «sin cortes, sin maquillaje, la forma en que hablas». El video fue grabado en la sencilla sala de estar de su casa, con paredes descascaradas y un florero improvisado sobre la mesa. Isabel lo contó todo: las humillaciones, el miedo, el momento en que escuchó la verdad detrás de la puerta, la decisión de grabar. Su corazón se aceleró cuando se enfrentó al peligro. Habló despacio, con verdadera emoción, sin pretensiones. Cuando se publicó el video, en menos de 24 horas ya tenía millones de visitas. Los comentarios se multiplicaron. «¡Qué mujer!», me conmovió. Esta historia me dio fe de nuevo. Isabel comenzó a ser buscada por periódicos, radios, universidades. Pero ella rechazó la mayoría de las invitaciones. No quería fama, quería paz. Volvió a su rutina, limpiando casas más pequeñas en el vecindario, ayudando a su madre con medicinas y almuerzo, como siempre lo hacía, hasta que, una tarde, mientras lavaba la ropa, escuchó que alguien llamaba a la puerta. Se secó las manos en el delantal y fue a responder. Afuera estaba Arturo, el mismo hombre que un día la miró con recelo, ahora con un rostro ligero y humilde, una mirada que llevaba pesar y gratitud. Sostenía un sobre y un maletín. «Isabel, debería haber venido antes», dijo, con voz tranquila, pero tenía que encontrar la manera correcta de dar las gracias. Ella lo invitó a pasar, y él se sentó a la mesa sencilla. Sacó un membrete del sobre y lo colocó frente a ella. «Es una beca completa en enfermería, en una buena universidad. Su nombre ya está aprobado». «Era el sueño de tu madre, ¿no?». Isabel miró el papel y sintió que se le saltaban las lágrimas. «Yo no sé qué decir». «No necesitas decir nada, simplemente acéptalo. Y hay más», sonrió. «Quiero que vuelvas a casa, pero no como limpiador,
Como ama de llaves, quiero que lo dirijas todo. La mansión necesita a alguien con un corazón limpio, y nadie lo hace mejor que tú. Isabel respiró hondo. Lo miró y respondió con la serenidad de quien ha aprendido a ver el valor de las cosas por lo que son, no por su brillantez. Acepto la beca, señor Arturo, pero la posición, solo si entiendes que seguiré limpiando. No dejo el paño ni el balde. Es lo que me recuerda quién soy. Sonrió, se movió y asintió. Como quieras. En los días siguientes, la noticia de la beca se extendió por todo el país. Los programas de televisión hablaban de la señora de la limpieza que se convirtió en una inspiración nacional. Los influencers compartieron su historia con mensajes de fortaleza y superación. Pero Isabel seguía siendo la misma. Se levantaba temprano, limpiaba, estudiaba por la noche, ayudaba a su madre y caminaba a casa, siempre agradeciendo en silencio. A veces, la vida tarda mucho en ver quién brilla realmente. Y cuando finalmente ves, es como ver el sol después de años de sombra. Si has llegado hasta aquí, es porque crees que la justicia puede llevar tiempo, pero nunca falla. Y esta fe es lo que mantiene latiendo el corazón de Isabel. Con el tiempo, comenzó a dar pequeñas conferencias en escuelas de las afueras, hablando de dignidad y coraje. No se veía a sí misma como una heroína, solo decía que hacía lo que había que hacer. Arturo, a su vez, recuperó gradualmente su reputación y respeto. El apellido, anteriormente asociado con el escándalo, ahora estaba vinculado al coraje de esa mujer sencilla que lo hizo abrir los ojos. Pero había algo que ni siquiera Isabel sabía. En las sombras de toda esta redención, estaba surgiendo un nuevo movimiento. Alguien conectado con el pasado de Cassandra no se había tragado la derrota. Un hombre, con un traje oscuro y con una mirada sombría, observaba todo a través de la pantalla de una computadora, almacenando información, esperando el momento adecuado para actuar. El mundo aplaudió a Isabel, pero el peligro, silencioso, volvió a respirar. Y lo que seguiría mostraría que, incluso cuando gana la justicia, el mal nunca se rinde. La tarde en Coyoacán tuvo ese tono dorado que hizo que todo fuera más ligero. Las calles empedradas, los árboles viejos y los músicos callejeros le daban al barrio un aire de calma que parecía de otra época. Isabel caminó lentamente por la acera, oliendo el dulce olor del café recién hecho que venía de la esquina. La invitación de Arturo había sido inesperada. «Quiero verte fuera de la mansión, sin formalidades, sin uniformes», había dicho por teléfono, su voz serena, casi nerviosa. Dudó antes de aceptar, pero algo dentro de ella, tal vez curiosidad, tal vez corazón, la llevó allí. Cuando entró en el pequeño café de paredes coloridas, Arturo ya estaba sentado a la mesa junto a la ventana, sin el traje que solía usar. Vestía una camisa sencilla, con las mangas arremangadas, y miraba hacia afuera como si viera pasar su propia vida. Cuando la vio, sonrió, una sonrisa real, ingrávida, sin pose. Isabel se sentó frente a él, todavía tímida, arreglándose el cabello detrás de la oreja. «Gracias por venir», dijo, con una amabilidad que parecía nueva. Quería hablar sin periodistas, sin grabadoras, sin pasado en el medio. El mesero se acercó y pidieron 2 cafés de olla, el tradicional mexicano con canela y piloncillo. El aroma llenó el aire, cálido y acogedor. Isabel se miró las manos, las uñas cortas y desgastadas por el jabón y el tiempo. Arturo notó el gesto y sonrió. «Sabes, Karen, hay algo que nunca te dije. Cuando trabajabas en casa, veía lo dedicado que eras. Vi cómo miraba a mi familia, cómo cuidaba cada detalle, como si esa casa también fuera suya. Siempre he admirado eso, pero nunca he dicho nada. Y cuando llegó Cassandra, dejé que el miedo me cegara». Isabel respiró hondo. El sonido del café que se servía llenó el silencio entre ellos. «No me debes nada. Todo el mundo tiene miedo, y ella era buena engañando». «No», interrumpió él con firmeza, pero con dulzura. «Debería haberte creído. Debería haber escuchado». Ella miró hacia otro lado, con los ojos llorosos. Solo quería que nadie saliera lastimado. Arturo se inclinó sobre la mesa, bajando el tono de su voz. «Y sin embargo, fuiste el que más se lastimó». Ella sonrió levemente, tratando de disimular su emoción. «Nos acostumbramos. Los pobres aprenden a levantarse por sí mismos». Él la miró con un afecto que no cabía en palabras. «Pero no debería ser así. No debes acostumbrarte a lo que es injusto». Por un momento, se quedaron en silencio.
El sol entraba por la ventana y creaba un suave brillo en su rostro. Era la primera vez que Arturo veía a Isabel sin prisa, sin miedo, sin el paño en las manos. Y también fue la primera vez que Isabel se dio cuenta de que alguien la veía como realmente era. No una señora de la limpieza, sino una mujer completa, con sueños, dolor y coraje. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Isabel se llevó la taza a los labios y tomó un sorbo. El sabor del café, fuerte y dulce, parecía contar su propia historia. Amargo, pero con un trasfondo de esperanza. Arturo apoyó las manos sobre la mesa, vacilante, y dijo algo que hizo que el tiempo se detuviera por un momento. Isabel, no espero gratitud, espero tiempo. Ella lo miró confundida, con el corazón acelerado. ¿Tiempo? Para conocerte sin prisa, para escucharte, para reparar lo que rompí sin querer. Isabel miró hacia otro lado, sintiendo su rostro cálido. Nadie le había hablado así. Una mezcla de ternura y miedo la invadió. No sé si puedo, señor Arturo. Todavía tengo mucho que poner en su lugar. Mi madre, sus estudios. Lo sé, respondió. Y es por eso que quiero estar cerca. No para sacarte del camino, sino para caminar a tu lado. Esas palabras fueron profundas. Se quedó quieta, mirando por la ventana, donde pasaba una pareja de ancianos tomados de la mano. Pensó en cuántas veces se había imaginado invisible, cuántas veces había borrado las huellas de la vida de otras personas sin dejar ningún rastro propio. Y ahora, allí, alguien finalmente la vio. Arturo, notando su silencio, continuó, más suavemente. No quiero apresurarte, Isabel. Solo quiero que sepas que admiro quién eres. Ella lo miró fijamente y por un momento, el mundo exterior pareció desaparecer. Solo el sonido lejano de la calle, el olor a café y el calor de sus manos sobre la mesa. Nunca me han mirado así, susurró, ni siquiera cuando pensaban que no valía nada. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, no sé lo que siento. Solo sé que ya no tengo miedo. Sonrió, y esa sonrisa fue suficiente para decir lo que ninguno de los dos tuvo el coraje de admitir en voz alta. La conversación siguió siendo ligera, mezclada con risas tímidas, recuerdos del pasado, sueños para el futuro. Arturo dijo que estaba pensando en abrir un proyecto social, algo que uniera tecnología y educación para los jóvenes de las comunidades. Dijo que quería que Isabel fuera parte de esto, como una guía, alguien que mostrara con el ejemplo que la verdad y el esfuerzo aún pueden cambiar los destinos. Ella estuvo de acuerdo, sorprendida y emocionada. Yo, enseñar. Ya enseñas, Karen. Enseña coraje todos los días. El cielo se oscureció cuando salieron del café. Caminaron uno al lado del otro por las calles de Coyoacán, el sonido de una guitarra resonando en la distancia. Isabel miró el piso de piedra y sintió que su corazón se iluminaba, por primera vez en mucho tiempo. Pero cuando sopló el viento y un periódico voló a sus pies, se agachó para recogerlo y vio un titular que se le helaba en la sangre. La exesposa de Arturo Torres da nueva versión a la policía y nombra cómplices en libertad. Isabel levantó la vista. El periódico temblaba entre sus dedos. Arturo notó su expresión y tomó el papel. Lo leyó en silencio. Se resaltó el nombre de un médico, el mismo médico en la llamada que Isabel había escuchado hace meses. El pasado, al parecer, aún no había terminado de hablar. Las mañanas en la popular clínica de Iztapalapa olían diferente, una mezcla de desinfectante, café barato y esperanza. Isabel llegó temprano, con una bata blanca y la misma mirada serena de siempre. Ahora, además de ser limpiadora, era pasante de enfermería. Limpió, cuidó, aprendió. Y en cada rostro cansado que encontró, vio una parte de su propio pasado. Personas que lucharon por sobrevivir con dignidad, incluso cuando el mundo insistía en apartar la cara. Fue allí donde se sintió viva, entre los sencillos pasillos, el ruido de las máquinas y el ligero sonido de las oraciones bajas de quienes esperaban su turno. Ese martes, el sol entró por las estrechas ventanas y dibujó rayas doradas en el suelo. Isabel llevaba registros médicos a la sala de hemodiálisis cuando la enfermera jefe, un hombre de voz suave, pidió ayuda. Karen, ¿puedes acompañar al nuevo paciente? Llegó debilitado, pero parece querer hablar. Está en la cama 4. Ella asintió y fue allí. En la esquina, un hombre de cabello blanco con la piel marcada por el tiempo
Trató de ajustar la cubierta. Sus ojos hundidos pero vivos se levantaron cuando entró. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Isabel sintió algo extraño en su pecho, un reconocimiento inmediato, un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. El hombre parpadeó, sorprendido, y su voz salió temblorosa, casi un susurro. «¿Isabel?» Ella se congeló. La bandeja que llevaba se le resbaló un poco de las manos y las jeringas casi se caen. Ese nombre decía de esa manera. Hacía años que nadie lo pronunciaba con tanto asombro, con tanta culpa. «Lo siento, ¿me conoces?», preguntó, tratando de recomponerse. El hombre sonrió con tristeza. «Soy yo, su padre, Francisco». El mundo giró lentamente dentro de ella. Era como si las paredes de la clínica desaparecieran, y ella volviera a ser la niña de 6 años que esperaba a su padre que nunca regresó. El hombre que prometió buscar trabajo en Guadalajara y desapareció. El mismo que ella y su madre habían buscado en vano durante meses. «Papá». La palabra se escapó, casi sin sonido. «Pensé que estabas muerto». «Morí, hija. Adentro». Él la sujetó del brazo con su mano débil. «Hice tantas cosas mal. No merecía que me llamaras así de nuevo». Respiró hondo, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Trató de responder, pero su voz se quebró. Todo lo que quedaba era el silencio, el ruido del dispositivo, el goteo constante del suero. «Vi su historia en la televisión», continuó con dificultad. «La señora de la limpieza que se enfrentó a los ricos. Sabía que eras tú, esos ojos, de la misma manera que tu madre. Traté de encontrarte, pero solo lo logré ahora». Isabel lo miró en silencio. Cada palabra parecía abrir una cicatriz antigua. La ira que una vez había sentido ya no era fuerte. Solo quedaba el suave dolor de aquellos que finalmente entendían. «Mamá te esperó, ¿sabes? Incluso cuando se enfermó. Ella nunca te odió. Dijo que te perdiste en el camino». Francis bajó la cara, llorando. «No regresé porque pensé que estarías mejor sin mí». No tenía nada que ofrecer, ni siquiera el coraje para enfrentar la vergüenza. Y ahora, mírame, un viejo en bancarrota. Isabel se acercó y le ajustó la cubierta sobre el pecho. «Todavía tienes algo que ofrecer, papá. Arrepentimiento». Él la miró con ojos llorosos. «¿Me perdonarás?». Ella vaciló, con el corazón dividido. El abandono había dado forma a gran parte de lo que era, pero también le había enseñado a ser fuerte. El perdón no vendría como un alivio inmediato, sino como una elección. «Perdono», dijo al fin, «pero no lo olvido, porque olvidar sería borrar a la mujer en la que me he convertido sin ti». Asintió lentamente, como si entendiera toda la verdad, y en ese instante, Isabel sintió que algo se desenredaba dentro de ella, como un nudo que se desata después de años de dolor silencioso. En los días siguientes, comenzó a cuidarlo durante los tratamientos. Traje sopa caliente, cambié las sábanas, escuché sus historias de errores, escapes y remordimientos. Y poco a poco, comenzaron a reír de nuevo. A veces, cuando ella le ponía la manta sobre los hombros, él decía: «Ahora entiendo lo que Dios quiso decir cuando te dio ese valor». Y ella respondió sonriendo: «Fue la vida la que te enseñó, padre». Es hermoso cuando la vida te obliga a mirar al pasado, no para lastimarte de nuevo, sino para curarte. A veces, el perdón no cambia al otro, nos cambia a nosotros, y ahí es donde respira el alma. Francis mejoraba un poco cada semana, e Isabel sentía que por fin cerraba el círculo que la había atrapado en silencio durante tantos años. Arturo la visitaba a veces, llevando flores y canastas a la clínica, siempre discreto, admirando desde lejos su atención a los pacientes. Una tarde, mientras Isabel ayudaba a su padre a caminar por el patio, él la miró y le dijo algo que la hizo detenerse. «Hija, hay algo que necesitas saber, algo que escondí por cobardía». Ella frunció el ceño, preocupada. «¿Qué pasa, papá?». Respiró hondo. Su voz temblaba. «El hombre que me ayudó cuando me escapé, lo que me consiguió un trabajo allí en Monterrey, era el mismo médico que trabajaba con Cassandra, el de la farsa. Solo descubrí esto ahora». El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas por el suelo de la clínica. Isabel sintió que su estómago se revolvía. El nombre que había escuchado meses atrás, el médico cómplice de la mentira, ahora vinculado a su pasado, a la fuga de su propio padre. Francisco le tomó la mano con fuerza. «Este hombre sabe más de lo que le dijo a la policía. Y si todavía está libre, estás en peligro». Isabel estaba en silencio, su mirada distante,
su mente dando vueltas. El nuevo perdón ahora trajo consigo una nueva sombra, porque quizás, en lo profundo de toda esa historia, había un secreto aún mayor, un secreto que ni siquiera ella sabía que estaba conectado desde el principio. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y la luna, tímida, se escondía entre las nubes. En la sencilla habitación, iluminada solo por la luz parpadeante de una vela, Isabel estaba sentada en una pequeña mesa, donde descansaba un viejo cuaderno. El sonido distante de los autos y el canto de un grillo parecían el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Tomó el bolígrafo con cuidado, respiró hondo y comenzó a escribir. La letra era firme, pero el corazón temblaba. Querida mamá. Las palabras llegaron lentamente, como si hubieran esperado toda su vida para salir. Ha pasado tanto tiempo desde que te fuiste, pero todavía siento tu presencia aquí. A veces, creo que me escucha cuando hablo conmigo mismo, cuando pido fuerza o cuando el miedo quiere llevarme. Hoy, quiero contarles todo lo que sucedió. Mientras su voz se mezclaba con el sonido del papel rayado, las imágenes llenaron su mente, y la habitación pareció convertirse en un escenario de vívidos recuerdos. Se vio a sí misma en uniforme, arrodillada en el piso de mármol de la mansión, limpiando manchas que nunca parecían quitarse. Vio el rostro arrogante de Cassandra, las lágrimas del día en que fue humillada y luego, el coraje que nació cuando descubrió la verdad. ¿Recuerdas, mamá, cuando dijiste que Dios no duerme, que se demora, pero llega? Bueno, llegó. Llegó en el momento adecuado, con toda la verdad. Cassandra pagó por lo que hizo. El señor Arturo encontró su paz, y yo encontré algo que ni siquiera sabía que había perdido, la fe en mí misma. Isabel hizo una pausa por un momento, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente. Sabes, mamá, lo más hermoso de todo es que sigo siendo quien siempre fui. Todavía me levanto temprano, todavía tomo el paño y el balde, todavía limpio el piso y el vidrio. Pero ahora cuando paso por el paño, siento que también estoy limpiando un pedacito del mundo, como si cada rincón ganara un poco de la esperanza que una vez me enseñaste. Sonrió, cerrando los ojos por un momento, dejando que el recuerdo de su madre se apoderara de la habitación. El olor a jabón casero, el sonido de la vieja radio, las historias contadas mientras doblaban las sábanas. Hoy estudio enfermería, y cuando cuido a los pacientes en la clínica, es como si volviera a cuidar a la señora. Aprendí que hay heridas que no se pueden ver, y estas son las que necesitan más cuidado. A veces, cuando paso el algodón en un corte, recuerdo cómo la señora me curó con un beso y un paño mojado. Creo que heredé eso de ti, esa voluntad de sanar desde el corazón. Mientras escribía, una brisa entró por la ventana, parpadeando la llama de la vela. Isabel levantó la vista y sonrió. Y hay más, mamá. Papá apareció. Estaba vivo, enfermo, pero con la misma mirada arrepentida que la dama describía en sus sueños. Lo perdoné, no porque se lo mereciera, sino porque necesitaba liberar lo que me detenía. Ahora, cuando lo miro, no veo al hombre que se fue. Veo al hombre que la vida me devolvió para aprender a cerrar el ciclo. La pluma se detuvo, pero la mente la siguió. Las escenas de su nueva rutina pasaban como una película muda. Isabel con una bata de laboratorio, sonriendo a un niño en la clínica. Isabel enseñando a un grupo de mujeres del barrio cómo cuidar a sus hijos. Isabel limpiando las habitaciones, cantando, suavemente mientras la gente la saludaba con respeto y cariño. Ah, mamá, si viste, ahora me llaman Doña Isabel, y no es por dinero, ni por un título, es por amor. Amor que vino de la lucha, de la tierra, del dolor que se convirtió en fuerza. La carta continuaba con un tono más sereno, maduro, casi poético. Hoy fui a la Basílica de Guadalupe. Me quedé en silencio, solo mirando el altar. Tomé una vela y la encendí en tu nombre. Te pedí que vieras desde donde estés en lo que se ha convertido tu hija. También le he pedido que proteja al señor Arturo, que ha sido un amigo leal. Me mira de manera diferente, ¿sabes? No con lástima, sino con admiración. Y eso me hace creer que tal vez la vida todavía tiene espacio para un amor hermoso y pacífico, de esos que sanan y no duelen. Pero no tengo prisa. El momento es diferente ahora. Respiro hondo, con la voz quebrada. Mamá, todavía soy un limpiador, pero ahora también limpio las heridas que la vida ha dejado en las personas. Y cada vez que termino el día, miro mis manos cansadas y pienso, es por ellas que el mundo todavía se vuelve limpio. Guardó el bolígrafo y dobló la carta con cuidado.
como si guardara un secreto. Tomó su bolso y se fue. El viento de la mañana cortaba ligeramente, y las calles de la ciudad dormían bajo las luces de las farolas. Al llegar a la Basílica de Guadalupe, las escaleras estaban casi vacías. El olor a incienso llenó el aire. Elizabeth subió los escalones lentamente, se arrodilló ante el altar y sacó la carta doblada de su bolsillo. Lo colocó a los pies de la Virgen y encendió la vela. La llama parpadeó, reflejándose en su rostro, un rostro que ahora transmitía paz. Cerró los ojos y oró en silencio. Rezó por su madre, por Arturo, por su padre, por Cassandra, por todos los que la habían lastimado un día y por todos los que la ayudaron a levantarse. También oró por sí misma, para nunca olvidar de dónde vino, y tener la fuerza para continuar limpiando, sanando, amando. Cuando abrió los ojos, vio a una anciana a su lado, también encendiendo una vela. La mujer miró a Isabel y dijo en voz baja: «Tienes un hermoso brillo, hija. Parece que lleva el sol en el pecho». Isabel sonrió. «El sol es de mi madre. Ella me lo presta a veces». Ambos rieron suavemente, y en ese momento, Isabel sintió una profunda calma. Pero cuando salió de la basílica, sopló un viento más frío. En la parte superior de las escaleras, un hombre con un traje oscuro la observaba desde la distancia. Su rostro estaba cubierto por la sombra, pero su mirada estaba fija en ella. Isabel hizo una pausa por un segundo. Su premonición le heló el corazón. El hombre dio un paso adelante, e incluso sin ver su rostro por completo, sintió que esta presencia traía algo peligroso, algo que venía del pasado, listo para reabrir lo que creía que ya había sanado. Habían pasado meses desde aquella noche en la basílica, y la mansión Torres del Valle, antaño símbolo de silencio y arrogancia, ahora respiraba vida. La puerta de hierro todavía crujía cuando se abrió, pero el sonido ya no asustaba. Del jardín llegaba el dulce olor de las flores frescas, plantadas por Isabel y Santiago, que cada mañana regaban juntos con pequeños cubos y risas. Las paredes antes blancas y frías adquirieron colores sutiles, y los pasillos se hicieron eco de voces y pasos humanos, no órdenes, sino conversaciones, historias, canciones que salían de una vieja radio que Isabel insistía en mantener en la cocina. Era difícil creer que este lugar ya había sido escenario de tanto dolor. El mármol del suelo seguía siendo el mismo, pero ahora era pisado por personas que entraban con respeto y salían con gratitud. Isabel caminó por los pasillos con un portapapeles en sus manos, observando a los nuevos empleados, todos elegidos por ella misma. Eran personas sencillas, como lo había sido ella una vez, una viuda que necesitaba mantener a sus nietos, una joven exaprendiz de electricista, una niña tímida que soñaba con estudiar. «Aquí nadie es empleado, es un equipo», decía siempre. En la cocina, el aroma del pan horneado y el café fuerte se extendió. Era el corazón de la casa, el lugar donde todos se reunían al final del día para hablar. Isabel se esforzó por preparar el café por la tarde ella misma, y lo hizo sonriendo, algo que antes hubiera sido impensable. La estufa tintineaba, la tetera chisporroteaba, y el sonido se mezclaba con la risa de Santiago, que contaba chistes malos a los jardineros. Arturo aparecía a veces en la puerta, todavía con traje, pero sin el peso de antaño. Se limitó a mirar, con los ojos llenos de silenciosa admiración. «Doña Isabel», gritó uno de los cocineros, riendo. El pequeño Santiago volvió a poner sal en el azúcar. Isabel se rió, apoyando el paño contra el mostrador. «Déjalo. La dulzura de la vida puede tomar un poco de sal, ¿no?». La frase provocó risas en el equipo y el niño, avergonzado, abrazó a Isabel por la cintura. «No fue intencional, lo juro». «Lo sé, mi amor. Aquí nadie comete errores solo». Ese era el nuevo lema de la casa. La mansión que una vez estuvo llena de secretos ahora estaba hecha de perdón. Arturo observó esta escena con una mezcla de ternura y asombro. La mujer que una vez había sido invisible ahora era el alma del hogar. Esa tarde la llamó a la oficina. La luz entraba a raudales a través de las cortinas, reflejándose en las fotos familiares que ahora incluían a Santiago, él e Isabel, no posando, sino riendo, espontáneamente, de las fotos tomadas durante un picnic. «Todavía me sorprendo cuando veo cómo ha cambiado todo», dijo, sirviéndoles café a los dos. «Esta casa, solía pensar que era mi castillo, pero era una hermosa prisión». Isabel sonrió. «A veces el lujo es el disfraz más triste de la soledad, señor Arturo».
Sacudió la cabeza. Ya no necesitas llamarme señor. Ella vaciló, tímidamente, pero asintió con una leve sonrisa. Arturo. Entonces, se acercó y colocó un sobre la mesa. Quiero que veas eso. En su interior había documentos de la nueva fundación que había creado en colaboración con Isabel, la Casa del Sol, un proyecto que ayudaba a mujeres en situación de vulnerabilidad a aprender profesiones y reiniciar su vida. El nombre había sido idea suya. Porque después de la noche, el sol siempre sale, leyó, sonriendo. Es hermoso. Eso es lo que me enseñaste, respondió. Convertiste mi casa en un hogar. Ahora quiero que transformes a otros. Las palabras conmovieron profundamente. Isabel respiró hondo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo hice lo que la vida me obligó a aprender, a preocuparme. En la habitación contigua, Santiago se rió a carcajadas con uno de los jardineros. El sonido resonaba como música nueva. El aire parecía más ligero, el tiempo más lento. Arturo miró a Isabel con ternura. Cuando llegaste aquí, todo estaba gris. Ahora, mira a tu alrededor. Es como si la casa tuviera corazón. Ella bajó los ojos. Se movió. El corazón no es de la casa, Arturo. Es de la gente. Solo necesita que alguien le recuerde que todavía batea. Se quedó en silencio por un momento mirándola. Y en ese silencio había algo más que gratitud. Había admiración, respeto y un sentimiento que crecía sin prisa, como una semilla plantada en el momento adecuado. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar de color. La puesta de sol pintó las ventanas de naranja y dorado. Isabel salió al jardín y vio a los niños jugar, al personal hablando, al perro que había adoptado corriendo entre las flores. La mansión respiraba, viva, con olor a pan, café y gente feliz. A veces, el milagro no es cuando cambia el destino. Ahí es cuando el mismo lugar donde lloramos se convierte en el lugar donde reímos. Pensó en su madre, en su padre, en todo lo que enfrentaba. Cada dolor se había convertido en un paso, y ahora ella estaba allí, no en la cima, sino en paz. Y la paz, para aquellos que vivieron en la tormenta, es el mayor de los premios. Pero la tranquilidad de esa tarde duró poco. Cuando Isabel se dio la vuelta para entrar, vio a Arturo parado en el balcón, sosteniendo el celular con el rostro tenso. Él la miró, serio, con los ojos llenos de algo que mezclaba miedo y urgencia. ¿Qué pasa?, preguntó acercándose. Respiró hondo antes de responder. La policía acaba de llamar. El médico, el cómplice de Cassandra, escapó de la prisión. El viento soplaba, haciendo que las cortinas se movieran como sombras vivientes. Isabel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Y, por primera vez en mucho tiempo, ese hogar que parecía tan seguro fue una vez más el escenario de la incertidumbre. El pasado, después de todo, aún no había terminado de llamar a su puerta. El sol se despidió detrás de los edificios de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y rojo, como si el horizonte mismo se curvara hacia la historia que estaba llegando a su fin. En la cima de la colina, Isabel observó cómo la ciudad palpitaba, ahora en paz, con el viento jugando en su cabello y una sonrisa serena en su rostro. A su lado, Arturo le tomó la mano con ternura, y Santiago corrió adelante, soltando una cometa que se elevó alto, libre, como su destino. Era el mismo cielo que una vez la había visto llorar de rodillas, pero ahora era testigo de su victoria silenciosa, no hecha de riquezas, sino de dignidad, fe y fuerza, que solo entienden aquellos que llevan la tela en sus manos. La mansión se había convertido en un hogar nuevamente. El pasado había encontrado descanso, e incluso el médico fugitivo había sido arrestado días después, poniendo fin a las sombras restantes de una vez por todas. Isabel respiró hondo, mirando la inmensidad que tenía ante ella, y dijo, con voz tranquila y firme, mintieron sobre un hijo que no existía, pero nació la verdad. Y en este nacimiento, también nació una mujer completa, la señora de la limpieza que el mundo trató de silenciar y que terminó enseñando a todos que el coraje es seguir limpiando incluso cuando el piso es espinoso, porque de eso se trata la vida, un suelo que hay que barrer, una carga que hay que transformar en fe, un dolor que puede florecer en esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Tu gusto es como un abrazo que calienta este rinconcito, y tu inscripción es la invitación más hermosa a regresar a este café de historias, donde nos encontramos con el alma limpia y el corazón abierto.
Dime desde qué ciudad estás mirando. Quiero sentir este círculo de buenas personas creciendo en todo Brasil y el mundo. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.